sensualidad. Oh, 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 oh. Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad. Oh, 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 oh. De beso sube la temperatura. Ay, baby, tu sensualidad. Oh, 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 oh. Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad. Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Tú espérame afuera, pa' si no llamarte. No traigas paraguas como quiera, va a mojarte. La temperatura está pa' calentarte. Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte. Tú espérame afuera, pa' si no llamarte. No traigas paraguas como quiera, va a mojarte. La temperatura está pa' calentarte. Hay mucho tras de ti, pero yo siempre gano. La baby está dura y sin el cirujano. Vístete que hoy te voy a buscar temprano. Quiero que todos nos vean agarrados de mano. Con el traje que te compré, dale, prendelo, llegamos después de las 3. Yo no sé si tú mañana me vas a querer, o si después de hoy te vas a perder. Si no, tú me escribes y yo te busco en el Lamborghini. Un diablo, un beso de emoji. De máxima seguridad, seguridad de que lo mandan para el otro mundo. Escuchemos. Lo que pasa en los centros penales es sumamente preocupante. En los normales y en las cárceles de máxima seguridad. Yo le decía a un colega suyo que esas cárceles de máxima seguridad son de máxima seguridad, pero parece al otro mundo. Porque ahí los asesinos entran como Pedro por su casa, matan a las personas. Ahorita incluso están matando fuera de esos centros personas que de una u otra manera pudieran tener información con actividades muy fuertes como narcotráfico y crimen organizado. Mataron también al director de esto no se ha hecho mucha bulla, al director del Pozo 1. Del Pozo 1, exactamente. Entonces, definitivamente, creo que la política de seguridad en general del Estado y la penitenciaria ha sido un rotundo fracaso. Y no digamos las cárceles de máxima seguridad, solo en Honduras se ve que las cárceles de máxima seguridad matan más que en las cárceles normales, ¿verdad? Así que definitivamente nosotros expresamos nuestra preocupación por todo esto que está ocurriendo tanto al interior de las cárceles de máxima seguridad como en las otras cárceles, digamos, normales, entre comillas, como el centro de jóvenes Renaciendo, donde prácticamente hubo una masacre ahí adentro, muchachos menores de 18 años. Óigame, ¿qué generación es la que estamos formando nosotros? ¿Qué es lo que nos espera a corto y mediano plazo? Así que reitero, el Estado y los responsables de manejar la política de seguridad y la política penitenciaria de este país tienen que poner las barbas en remojo y tienen que buscar políticas, estrategias y, si es posible, legislaciones, y ahí está el Congreso Nacional, que aseguren una política más efectiva y sobre todo pues que los que vayan privados de libertad pues tienen que cumplir con una pena, y en algunas de estas cárceles debe buscarse la reinserción a la sociedad. Lo manifestado por doña Dori Gutiérrez, y nos acompaña esta tarde el ingeniero Omar Rivera, él es coordinador de incidencia política de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Buenas tardes, Omar, y gracias por estar en Cuarto Poder Radio Globo. Muy contento de estar con ustedes. Bienvenido. Aquí en Radio Globo, ya en esta etapa final del año, esperando poder discutir respecto a temas importantes de la vida nacional que pudieran en determinado momento orientar al público que nos escucha a lo largo y ancho del país y en muchas latitudes del mundo a través de las redes sociales. El ingeniero Omar Rivera es también comisionado de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional del país, y tratamos los desafíos de la Comisión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad una vez se le renueve el contrato. Depuración policial, centros penitenciarios en crisis, también centros de rehabilitación de menores. Se enfrenta también el proceso electoral 2020, hay elecciones
para ASJ y ustedes que trabajan en la incidencia política? Bueno, mire, son muchos los retos que hay, especialmente porque está claro que hay un generalizado descontento con nuestro sistema político electoral y que requiere un esfuerzo muy grande por parte de los partidos políticos representados especialmente en el Congreso Nacional para poder rediseñar el mismo. Particularmente el reto más importante que hay es la aprobación de esas nuevas dos legislaciones. Por un lado, la nueva ley electoral y por el otro lado, la ley de justicia electoral. Yo decía hace poco a un grupo de parlamentarios que da la impresión que los funcionarios públicos que fueron recientemente electos, particularmente por ese acuerdo tripartito entre el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional, esos funcionarios que forman parte del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, pues da la impresión que son funcionarios públicos que están desnudos, porque no tienen ese marco jurídico que les permita aterrizar en las acciones inherentes a las facultades que la Constitución les da. El Consejo Nacional Electoral necesita una nueva ley electoral para poder funcionar de manera más efectiva. Y el Tribunal de Justicia Electoral lo propio, para poderse estructurar, para poder ejecutar las acciones que les permitan diseñar un esquema que garantice elecciones primarias y elecciones internas que sean transparentes, honestas y democráticas, y que de frente a noviembre del 2021 se tenga también un marco legal, un marco institucional que garantice que los procesos electorales respeten la voluntad popular. Los comicios del 2021 que estarán a cargo de este novedoso triunvirato partidario conformado por una representante de Libre, un representante del Partido Nacional y una representante del Partido Liberal de Honduras. Así que estamos muy a la expectativa de lo que van a hacer los diputados. Estamos un poco preocupados porque ya finaliza el año, no hay un documento completo. En los primeros meses del 2020 se requiere avanzar de forma expedita para que podamos evitar que los mismos problemas de siempre se repiten. Y si vamos a un nuevo proceso electoral con las mismas reglas de siempre, con la misma institucionalidad vetusta de siempre, con las mismas malas prácticas de siempre, pues vamos a tener los mismos resultados. Y si tenemos los mismos resultados, es predecible que vamos a tener una continuidad, una prolongación de esta crisis que nos ha mantenido enfrentados a lo largo de los últimos 10 años. Siempre he consultado y preguntado a qué le temen los diputados que dicen representar el pueblo a la MASI y a poder transparentar los procesos electorales y que haya credibilidad en las instituciones que rectoran, que administran las elecciones en Honduras, porque la gente cree en la democracia desde el momento que va a depositar su voto. Y no hay nada peor que se le respete la voluntad a la gente. Y hay ejemplos claros. En todos los partidos políticos han habido problemas bastante serios de irrespeto, de atropellos a candidatos a cargos de elección popular. En Libre tuvieron problemas graves en el departamento de Lloro. En el Partido Liberal han tenido problemas de larga data porque la gente no se siente satisfecho después de estos comicios internos y primarios, no digamos el Partido Nacional. Recuerde usted la crisis que se tuvo cuando Ricardo... Voto por voto. Es decir, hay una insatisfacción que no solamente se da en los comicios generales, hay una insatisfacción que se da en las elecciones internas de los partidos y eso debe de corregirse. No hay nada mejor para fortalecer la democracia de un país que garantizar que los procesos sean libres, transparentes y democráticos. Ahora, ustedes como organización han hablado bastante de la despolitización de estos órganos. Si bien es cierto, ahora la participación de Libre por varios sectores, y no lo digo solo por el Partido Libre, por varios sectores está bien visto que ahora sean 3 fuerzas políticas las que puedan administrar el proceso electoral. ¿Usted mira siempre con negativismo el próximo proceso, hablando del interno y del general,
del año 2021, porque nos habla de un triunvirato, habla del tripartidismo ahí, o sea que me viene hablando de lo mismo, solo que con una fuerza política más. No vamos a ver ningún cambio con ya la participación del Libre ahora. Eso es lo que hay, o sea, lo ideal hubiese sido que quienes conformaban parte de esas estructuras electorales, tanto del Registro Nacional de las Personas como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, fuesen personas alejadas totalmente de la afiliación política, que no fuesen dirigentes de los partidos, sino personas que representaban el interés fundamentalmente de la población. Pero eso no fue así. Y a pesar de que lo cuestionamos, los diputados tomaron esa decisión y ahora lo que hay es, reitero, un triunvirato que está a cargo del proceso electoral. Ahora habrá que exigir a ese triunvirato y que a través de la legislación los espacios de politización, los espacios de partidización del manejo de las elecciones sea mínimo. Lo que sí estoy claro, y habrá que reconocerle al Congreso, habrá que reconocerle a la clase política, lo que sí estoy claro es que esto que tenemos hoy, yo sí lo veo mejor de lo que teníamos antes. Es decir, es un avance. Claro que es un avance. No el que hubiésemos querido, está claro, pero de que es un avance, es un avance. Es decir, hay un segmento importante de la población que había sido históricamente marginado, que hoy ha sido incorporado en esa instancia. Y tiene electoral. Todo el derecho de participar. Claro que tiene todo el derecho, y yo creo que, como usted muy bien lo dice, hay un paso adelante y habrá que aprovechar esta coyuntura. Lo que sí esperaría yo es que esta clase política que ha tenido consensos importantes en materia electoral no desconozca que hay algunos elementos que son indispensables. Le voy a poner a usted 4 elementos que para mí son indispensables. Primero, el tema del censo electoral. Correcto. Yo creo que el nuevo padrón electoral no puede llegar contaminado a los próximos comicios internos, primarios y generales. Y ahí hay una esperanza en términos de lo que ha acaecido en el Registro Nacional de las Personas. Hay algún tipo de luz al final del túnel con este tema del programa Identifícate, el nuevo enrolamiento y la posible emisión de un nuevo documento de identidad y la sustitución del contaminado censo electoral por un nuevo padrón electoral. Ahí hay un elemento importante de esperanza, pero hay 3 elementos que sí me parece que se constituyen en desafíos. Primero, el tema de la comercialización de las credenciales de las mesas electorales receptoras. Aquí hay partidos políticos a los que les han entregado 30,000 credenciales, no han sacado más de 3,000 votos, y usted pregunte dónde terminaron esas credenciales, en manos de otros partidos políticos y lamentablemente y de forma bochornosa comercializadas por muchos de esos dirigentes. El tema de esas mesas electorales es fundamental que se busque una garantía de que no sean tan manipulados. Y 2 elementos más es el tema de la segunda vuelta electoral y el tema de la reelección presidencial. Yo no me imagino ir a un nuevo proceso electoral sin que antes estos temas hayan sido dilucidados. Un tema que ha dividido al pueblo hondureño en los últimos 10 años, el tema de la reelección presidencial. Desde la sociedad civil hemos demandado una consulta popular para que se pueda someter al escrutinio de la gente y que la gente decida, que el pueblo hondureño decida sobre el futuro de la reelección presidencial. Y el otro tema de la segunda vuelta electoral. Las encuestas lo dicen, 50% de los hondureños no tiene partido. Y el otro 50% de la decisión que tienen los hondureños está dividido como en 5 fuerzas políticas. Yo no me imagino un presidente que, con toda la carga de problemas que tiene el país y de frente a el reto de aglutinar a la mayor cantidad de ciudadanos, pueda con facilidad conducirse si no recibe un respaldo contundente. El pronóstico que tenemos nosotros, según todos los sondeos, es que si se van divididos los partidos, si no hacen alianzas, si no se coalicionan, muy probablemente el próximo presidente de la República no llegue ni a 30% del calor popular.
presidente que llegue con el 70% de la población en contra es un presidente que va a ser débil frente a los grandes retos que hay. En tal sentido, nosotros hemos planteado el tema de la segunda vuelta electoral, el tema de la reelección presidencial, el tema de las credenciales de mesas electorales receptoras, el tema de la depuración del censo electoral o la elaboración de un nuevo censo electoral y la emisión de una nueva tarjeta de identidad. Son tareas que esperamos los diputados puedan enfrentar en el corto plazo a la hora de elaborar esas dos leyes, la ley electoral y la nueva ley de justicia electoral. La misión de apoyo en el proceso electoral del 2017 se abstuvo de entrar en ese terreno. Sí. En esta ocasión. No, es necesario. Es decir, hay una piedra en el zapato que los hondureños sentimos. Es decir, vamos a dejar ese tema de la reelección presidencial ahí, bajo la mesa, como quien barre por donde pasa las suegra. Es decir, como quien barre y mete la basura debajo de la cama. No, es decir, hay que enfrentar con valentía. Y yo he escuchado posiciones que, aunque no son coincidentes, por lo menos sí yo veo una carga de interés. Lo he escuchado de parte del presidente Juan Orlando Hernández, lo he escuchado de parte de Mauricio Oliva, lo he escuchado de Luis Zelaya, lo he escuchado de parte de Manuel Zelaya Rosales, lo he escuchado de Salvador Narrala. Todos ellos tienen una posición respecto a este tema de la reelección presidencial. Lo he leído en los editoriales de Carlos Flores Facusé, que son figuras trascendentales de los que toman decisiones en este país. Entonces, si ellos por lo menos están interesados en el tema, deberían traducir ese interés en una toma de decisión. Y no hay mejor decisión, creo yo, que someter eso al escrutinio de la gente, a la voluntad de la población, que finalmente decidan si están de acuerdo o no con la reelección presidencial, la segunda vuelta electoral y todos estos temas que les he platicado. Por eso es que he consultado por qué los diputados que dicen que representan al pueblo le tienen temor a la consulta popular, si dice que surgen con votos. No lo comprendo. Y fíjese que en América Latina hace poco estuve en Ecuador, bello país por cierto, estuve un par de semanas allá y revisando la legislación ecuatoriana, es decir, hay una enorme cantidad de mecanismos de consulta de los cuales deberíamos de aprender los hondureños. Es decir, aquí yo creo que esta democracia representativa que hemos tenido a lo largo de los últimos años, a lo largo de las últimas décadas, debe de tener un proceso de transición hacia una democracia participativa en donde la gente, en el marco de lo establecido en el artículo 5 constitucional, pueda participar y se le pueda consultar. Hay que inaugurar esa disposición del artículo 5 constitucional. Hay que ir a plebiscito, a consultarle a la gente para que decida. Y así estoy seguro que superaremos un elemento que ha propiciado tanta crispación desde tiempos de Mel Zelaya. Este tema de la reelección presidencial está ahí como justificación para alguno, como instrumento para otro. Yo creo que hay que buscarle dar legitimidad a este asunto. Ahora, ¿de quién es entonces la responsabilidad? Porque sabemos cómo se manejan las leyes en el país, sabemos que en el Congreso Nacional pues se dirimen todos estos temas. Hay posiciones por parte de organizaciones, ustedes tienen sus propuestas, hacen permanentemente sus recomendaciones. Existen las fuerzas políticas distintas, cada quien con su postura, no se ponen de acuerdo, usted está instando a que lleguen a un acuerdo esas fuerzas políticas, pero entonces vamos más allá, si no se ponen de acuerdo, si nadie quiere echar mano de lo que existe en la ley, como sociedad tenemos que hacer nosotros una presión para poder llegar a esos elementos de participación. Dígame, ¿quién más que Carlos Flores, Luis Zelaya, Mario Segura deciden en ese partido? Pero si ellos no se ponen de acuerdo, si hay más de un 50% de la población que no tiene un partido político... No, pero hay que presionarlos. Ellos tienen poder. Ellos detentan la representación del pueblo en sus bancadas. Es decir, si esto no se resuelve... El Partido Liberal ahí están divididos, pero ahí están los responsables, quienes tienen cuotas. El Partido Nacional de Honduras está claro que quienes tienen influencia sobre la bancada es Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva. En el Libre es diferente porque Mel Zelaya tiene un liderazgo inobjetable, pero ellos son los que tienen que tomar una decisión. Si nada pasa, si nada se resuelve, si no hay cambios trascendentales en materia electoral,
si lo que hubo aquí únicamente fue una redistribución de las cuotas de poder en el Registro Nacional de las Personas, en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral, si no hay nada que en el marco institucional, legal, estratégico cambia, responsabilidades de esos tres partidos. Los responsables de que aquí no se diese una profunda e integral reforma política electoral es de los tres partidos ahora. Porque ellos son los que tienen en su mano. ¿Cómo podría, por ejemplo, el oficialismo que tiene mayoría en el Congreso o la oposición que tiene la presidencia de ambas comisiones, porque Jorge Cálix es el presidente de la comisión que elabora la ley de justicia electoral y Mario Segura es el que dirige la comisión que elabora la nueva ley electoral? ¿Cómo podría decir el oficialismo, la oposición, que no tuvieron en su mano la decisión? Serían ellos los responsables y por eso vamos a estar vigilantes, por un lado, vigilantes de la conducta de ellos, pero por el otro lado en la disposición de colaborar con ellos para poder impulsar estas reformas. La incidencia de la democracia en las otras áreas de la vida de la nación, porque el político y el pueblo le han hecho creer que la democracia solo es ir a depositar ese voto y elegir a esa persona para que lo represente en el Congreso, el alcalde o el presidente. Bueno. No, aquí debemos avanzar, reitero. Aquí, mire, la democracia es más que elecciones. La democracia es un conjunto de espacios de participación ciudadana, de derechos que tenemos a auditar y de vigilar la conducta de los distintos burócratas. Es un conjunto de elementos que ponen en nuestras manos la decisión sobre qué rumbo toma nuestro país en el ámbito local, a través de los cabildos abiertos o la elección de nuestras autoridades de las corporaciones municipales, de los alcaldes, vicealcaldes y regidores, o a nivel nacional, eligiendo a nuestros representantes en el Congreso o designándole a un ciudadano o conjunto de ciudadanos la potestad de administrar los recursos públicos. Entonces yo creo que aquí debemos de acostumbrarnos nosotros a procurar el pleno goce de nuestros derechos y a los funcionarios públicos a saber que son servidores de una colectividad a los cuales les tienen que, con hechos concretos, prestar buenos servicios públicos, construir obra de infraestructura de uso generalizado de la población y garantizar, reitero, el goce de nuestras libertades y derechos. Ahí hay un elemento que si esa democracia no es garantía de esos derechos, aquí sentado en esa silla, don Mario Segura dijo estar en contra. Esa democracia se ha convertido en reproductora de la pobreza, la indigencia y todos los otros flagelos que nos agobian. Mire, por décadas, es decir, aquí ha habido una respuesta mediocre por parte de la institucionalidad. Uno mide, por ejemplo, indicadores como el desarrollo humano. Y uno puede encontrar ahí, mide, por ejemplo, todo el tema de pobreza y de desigualdad. Los cambios han sido muy pequeños. Realmente no hemos dado el salto que otras naciones han dado en el mundo, porque hay un problema serio de ingreso per cápita. O sea, la gente no tiene dinero. Y no es que no quiera hacer dinero la gente, o sea, la gente no tiene medios, ¿no? El empleo digno es escaso, las oportunidades para el emprendimiento son limitadas, a pesar de toda la oferta de crédito es burocratizada, es decir, vaya usted a pretender obtener un crédito y va a ver usted los problemas que tiene, porque lo primero que le piden es una garantía. Pretender obtener una casa, las cuotas son elevadísimas. El acceso a los servicios públicos para desarrollar nuestras capacidades como salud y educación limitados. Tenemos 5 años de no tener progreso en rendimiento académico en matemática y español. 1 millón de jóvenes en edad escolar que deberían de estar en el kinder, que deberían estar en la educación primaria o que deberían estar en los colegios. 1 millón de hondureños no está en las aulas de clase, lo que es un
un elemento trágico para el país. Hay un problema de abastecimiento de medicamentos. Es decir, tenemos un conjunto de elementos en donde lamentablemente no se avanza. Yo creo que aquí me sumo a los que dicen que nuestro sistema democrático y nuestra institucionalidad estatal le ha quedado a deber. Le ha quedado a deber definitivamente a la población. Mire, la gente fiel en el apoyo a nuestros partidos políticos que tienen más de un siglo de existencia. Entre el Partido Liberal y el Partido Nacional tienen más de un siglo de existencia, y la respuesta que se le ha dado ha sido realmente mínima en términos de satisfacer las expectativas de la gente. Y en la actualidad, inclusive estas nuevas fuerzas políticas todavía no representan esa opción y esa alternativa que el pueblo hondureño preferiría. Vea usted los altos niveles de desarraigo partidario que hay. Sí. Y yo creo que ahí hay un reto muy importante de los políticos. Pero yo confío en que después de tanto golpe, yo confío que después de tanto desacierto también, y yo creo que después de que los políticos se han sentido afectados, han tenido un daño reputacional, porque no están en la mejor posición hoy, claro, ellos van a modificar su conducta y van a procurar, por la vía del mejor desempeño, recobrar la confianza del pueblo hondureño. Nosotros desde Sociedad Civil lo hemos dicho, los cuestionamos en lo malo, pero si ellos están dispuestos a hacer cosas buenas, los vamos a acompañar. Nosotros vamos a acompañar a la clase política si está dispuesto a satisfacer las expectativas de la población. Ahora, yo le pregunto nuevamente, si existe esa desesperanza en la clase política, si ya no existe la confianza por parte de la población, la presión popular es una solución. Usted nos hablaba del ejemplo de Sudamérica. En Chile miramos un ejemplo claro. Hace poco salieron los jóvenes, salieron los grupos sociales, salió la población en general a exigir y a presionar por elementos negativos que estaba haciendo el gobierno. Hoy ya tienen una consulta para una Asamblea Nacional Constituyente en abril del próximo año. Esos son los logros que puede generar la presión social. La presión social. En Honduras será un elemento para lograr los cambios. Ustedes como organización, ¿cómo miran la... No es una varita mágica. ¿Cuál es el escenario para ustedes? No es una varita mágica. Es decir, la presión popular es una herramienta. Es decir, para mí es importante, creo que es necesaria, sin embargo no es la única solución. Es decir, sí, yo estoy convencido que existe, o sea, deviene la población hondureña a tener una diversificado menú de acciones que pudieran en determinado momento presionar a nuestra clase política. Ajá. Yo creo que la protesta popular es importante, pero la organización también. Yo creo que hay gente que debe ver en la actividad política una solución. Es decir, yo creo que ese 50% de hondureños que se han desarraigado de los partidos políticos, si no están satisfechos con los que hay, deberían de buscar la forma de impulsar movimientos políticos sociales que permitan de repente colocar en instancias de representación a gente que satisfaga sus expectativas. Yo creo que desarraigarse de la política no es correcto. La política es la única forma de acceder al poder y el poder es lo único que solventa el problema. Es decir, yo no creo que hay que satanizar la política. Ve usted, la única forma de llegar a administrar 282 mil millones de lempiras, que es el presupuesto anual de la República, la única manera es metiéndose a política. Entonces yo creo que ahí más bien debemos de motivar. Y por el otro lado, la incidencia política, es decir, buscar que las distintas organizaciones presionen más a través de auditoría social, a través de advocacy, a través de influencia ante quienes detentan el poder. Entonces, la acción diversificada de incidencia, la acción de protesta, las campañas son fundamentales para propiciar esos cambios. Algunos entienden a las buenas y otros no tanto. Y en Sudamérica, como usted muy bien lo dice, algunos que no han querido por la vía de la incidencia, la protesta popular les ha doblegado. Claro. Yo espero que esa no sea la norma en el país. Esa no debería de ser la norma en el país. Deberían los políticos comprender de que la gente reclama un cambio. Por ejemplo, si esta apuesta de reforma electoral
si este pacto para la reingeniería de la institucionalidad pública electoral no funciona y el próximo proceso electoral es un fracaso, muy probablemente usted va a ver que una mayor cantidad de hondureños van a despreciar a los partidos políticos y ahí es muy probable que sí, ya la protesta popular sea la única salida. Así que tienen que poner esmero a los políticos, no morir en el intento de la transformación. Aquí hay un reto valioso por los políticos y ojalá ellos se den cuenta de eso. Conversamos con el comisionado Omar Rivera de la Comisión Interventora de la Policía Nacional. Hacemos una brevísima pausa. Ya volvemos. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Estimados amigas y amigos, usted podrá hacer uso de las líneas telefónicas de Radio Globo en Cuarto Poder, 2221-6800, 2221-6801. El ingeniero Omar Rivera, interventor de la Policía Nacional. Hay una crisis penitenciaria en los centros penales de máxima seguridad, como también en los centros de rehabilitación de menores. Hay una crisis. Y se plantea intervenirlos, pero yo ya me enteré, o sea, anteriormente ahí estuvo el ejército, o sea, Fuerzas Armadas, ahí estuvo la Fusina, y yo, en el caso de La Torba, personalmente, he visto Policía Militar del Orden Público. Mire, yo creo, bueno, en primer lugar, el principal problema que puede tener cualquier persona, si tiene una afección física, por ejemplo, una enfermedad, el principal problema que puede tener uno es no reconocer que tiene esa afección. Ay, imagínese usted, Dios quiera que eso no me vaya a suceder, pero imagínese yo con un tumor. Si yo no me atiendo el tumor, si yo no tomo decisiones respecto a ese que se puede convertir en un problema mayúsculo después, pues si yo asumo una actitud abúlica, indiferente al respecto, eso se me va a convertir en un cáncer después. Ya cuando la situación es crónica y hace metástasis, ya ahí a mí se me hace un poco difícil resolver. Ya no hay manera de volver atrás. En el caso del sistema penitenciario nacional, yo creo que está pasando una crisis, a pesar de algunos esfuerzos en infraestructura, tecnología, a pesar del cierre del Centro Penal de San Pedro Sula, que si el gobierno de la República no reconoce que tiene esa crisis y que deviene obligado a tomar decisiones trascendentales, como trascendentales son sus problemas, realmente esa situación no se va a revertir ahí. Y yo creo que ahí hay un elemento que claramente destaca como un obstáculo, y es la falta de idoneidad del personal. Es un problema del personal, porque yo le digo una cosa: ¿cómo es que descubren en las tortillas a través del escáner marihuana, pero no descubren las armas de fuego? Es decir, yo creo que ahí hay un problema bastante grande de la discrecionalidad de quien decide hacer la vista gorda para que ahí ingresen una enorme cantidad de armas que terminan después siendo instrumentalizados por los privados de libertad para quitarle la vida a los demás reclusos. Entonces, esta situación de ingobernabilidad que permita que se haga y deshaga transgrediendo la ley, violentando derechos de los privados de libertad, quitándole la vida, o en el caso particular de los centros de internamiento de menores infractores de la ley, esas correccionales en donde evidentemente se han fugado una enorme cantidad de menores y en donde lamentablemente no hay sanción a los responsables. Yo creo que ahí hay que tomar medidas extraordinarias. Nosotros hemos planteado cuatro
4 medidas que nos parece que son pertinentes. La primera, hay que investigar lo que ahí está sucediendo y hay que castigar a los que por acción u omisión lo han permitido. Dígame usted, Carlos, ¿cuántas personas recuerda usted, funcionarios penitenciarios, que han sido investigados, juzgados y castigados por las muertes en esas cárceles? Ninguna en la historia. ¿Cuántos jefes de correccionales han sido investigados, juzgados y castigados por la fuga de esos menores? Ninguno. Cuando usted cubre con un manto de impunidad a quienes tienen mediocre desempeño, a quienes violan la ley, a quienes se comportan de manera irresponsable, pues hay un caldo de cultivo para que se multipliquen esas manifestaciones de inoperancia. En tal sentido, nosotros sugerimos investigar y castigar a los culpables de ese desastre que hay en las cárceles. Segunda medida, creemos que hay que decretar una emergencia. Es decir, para poder por lo menos poner un torniquete a ese problema. Es decir, mire, día que mataron a Magdaleno, una tragedia completa. El día siguiente ahorcaron a un privado de libertad, el día siguiente se fugaron otros, ahorita mataron 5. Es decir, esto es una bola de nieve que se está convirtiendo en un problema que no tiene freno ni obstáculo. Hay que poner una tranca. En tal sentido, creemos que con un decreto de emergencia y con una intervención se puede por lo menos evitar que esto continúe de manera progresiva, dando claras señales de una ingobernabilidad en todas las prisiones y correccionales. Tercero, creemos que es importante hacer una evaluación de la idoneidad del personal, de arriba hacia abajo. Yo lo he manifestado en reiteradas ocasiones ya, especialmente a colegas de ustedes en las últimas 24 horas. No cabe ahí la posibilidad que las actuales autoridades del Instituto Nacional Penitenciario continúen al frente de la institución. Han demostrado a todas luces que no han tenido la capacidad para poder enfrentar este problema. Y mire usted, no se trata de vilipendiarlos, porque yo no estoy aquí con el ánimo de hacer Escarnio. Ni escarnio ni hacer trizas a los que están en el INP, porque nadie es pecador por su incapacidad. O sea, el pecado es continuar en el desempeño de sus funciones, permitiendo que la incapacidad e incompetencia provoque estas tragedias. Comete más delito el que lo coloque en el cargo. Claro que sí. Entonces yo creo que es importante hacer una evaluación de la idoneidad, porque hay gente que de repente no tiene las capacidades para estar ahí. Hay que hacer una depuración y procurar colocar personal adecuado. En cuarto lugar, yo creo que es importante que se reconozca que si existe una brecha de competencias, si existe un problema de falta de capacidad, que se busque ayuda. Es decir, uno no debe de avergonzarse de no poder hacerle frente a alguna tarea, porque Honduras tiene un reducido historial en materia de institucionalidad penitenciaria. En realidad, aquí no hemos tenido una institucionalidad fortalecida en esa materia. Normalmente han sido policías o militares los que a lo largo de las últimas décadas han estado a cargo de... Yo creo que siempre. Es decir, no ha habido... Aquí no hay especialidad en materia penitenciaria. Entonces hay que buscar gente que pueda colaborar para mejorar el desempeño. Y usted puede encontrar esa gente en el extranjero, ya sea formando parte de empresas especializadas o ya sea formando parte de gobiernos extranjeros en donde han tenido un éxito en materia penitenciaria. Y no nos debemos de avergonzar, Carlos. Es decir, aquí si tenemos un problema habrá que buscar ayuda. No digo de forma permanente, pero por lo menos para que nos ayuden a rediseñar el sistema y a través de un modelo de coaching puedan brindar apoyo que permitiera tomar decisiones trascendentales. Si el gobierno de la República se va por esa vía, obteniendo apoyo de los distintos entes del Estado para poder cumplir ese menester, mire, yo creo que estarían por lo menos dando un paso importante en esa materia. Esa emergencia que plantea
ASJ incluye que el presidente Juan Orlando sustituya a director y subdirector o que ellos renuncien? No, definitivamente. Es decir, una intervención en el marco de las disposiciones emanadas de la Ley de Administración Pública incluye que una vez intervienen, las autoridades quedan en suspenso para darle paso, reitero, de manera temporal, a un mecanismo que permita por lo menos poner orden ahí. Yo tengo información que ya en muchas de estas cárceles no se tiene control. Es decir, que ahí se ha perdido la gobernabilidad, que ahí muchos privados de libertad hacen y deshacen y que ahí es la ley del más fuerte. Eso no es admisible. Y así ha sido siempre. Los hechos demuestran que la gobernabilidad en las cárceles la tienen los privados de libertad. Yo tengo la esperanza que el presidente de la República va a tomar frente a esta situación una medida trascendental. A grandes problemas, grandes soluciones. Esto no requiere remiendos. Esto no es de parcho pegado. Es decir, aquí se requiere no un paliativo. Aquí se requiere una intervención para poner orden y en paralelo impulsar un proceso de depuración y reingeniería que creo que está a la mano de las autoridades del país y ojalá lo vayan a hacer. Miren, este no es problema de dinero. Antes hubo un cuestionamiento muy fuerte en términos de que no había suficiente disponibilidad para esta materia. Yo creo que se ha invertido bastante en infraestructura. Yo he podido constatar personalmente que no es un problema de infraestructura. Inclusive, no es un problema de tecnología. En cada una de las cárceles hay una especie de aduana penitenciaria con los escáneres respectivos. ¿Será un problema de corrupción? Entonces la corrupción siempre ha estado impregnada en los centros penales. Puede ser tres elementos. Puede ser un problema vinculado a una actitud pusilánime, cobarde, temerosa de las autoridades. Pueda que les tengan miedo a esos capos del narcotráfico o cabecillas de maras o pandillas u otro tipo de delincuentes ahí recluidos. Puede que sea temor, falta de valentía. Puede que sea irresponsabilidad, puede que sea incapacidad, incompetencia, o puede que sea, como usted muy bien lo dice, corrupción, una actitud de colusión con esas criminales que ahí están recluidos. En cualquiera de las tres condiciones que fuera, ya sea que sea cobarde, ya sea que sea incompetente o que sea corrupto, es inadmisible. Para esos cargos se necesita gente que sea honesta, gente que sea capaz y gente que sea valiente, sino que no se metan en esas cosas. Y yo espero que el mandatario, ante esta situación que, según he escuchado en los distintos medios de comunicación, es de generalizado reclamo para que tome decisiones, especialmente en la intervención del sistema penitenciario nacional, yo espero que eso se haga una realidad en el corto plazo. Un elemento, el señor director del centro penitenciario que está en Ilama se vendió con la imagen de máxima seguridad. Si el elemento humano no es el idóneo, como lo plantea, yo escuché que el señor Armas, era el apellido del director, era clase 2. Usted que está en los cuerpos policiales, ¿qué categoría tiene? Sé que clase 2 es un rango, pero la categoría, la formación académica, la preparación técnica de una persona con el rango. No, es que usted puede poner un general ahí, pero si no tiene una especialización en la materia, un general tiene conocimiento vago en términos de lo que es materia penitenciaria. Es decir, mire, ahí, Carlos, se requiere un esfuerzo importante para encontrar a esos cuadros especializados. Y si no los tenemos aquí, habrá que conseguir en el extranjero para que nos apoyen. Mire, no es lo mismo darle seguridad a un parque, no es lo mismo darle seguridad a un cuartel, no es lo mismo darle seguridad a una aduana o a una frontera que darle seguridad a un centro penitenciario. Es más, mire, en función de lo que usted mencionaba, de los centros de internamiento de menores en conflicto con la ley, no es lo mismo irse a meter a una correccional a imponer orden.
hay protocolos internacionales que establecen, por ejemplo, el no uso del arma letal. Entonces usted tiene que buscar mecanismos para garantizar la seguridad de esas correccionales no utilizando arma letal. En tal sentido usted necesita evidentemente el conocimiento, la destreza para establecer mecanismos de seguridad a lo interno de estos centros de internamiento. En tal sentido yo apelo al mandatario a que a quien detenta el poder a que tome medidas pertinentes que permitan garantizar que estos centros penales y que estos centros de internamiento sean no solamente un espacio en el cual se priva de libertad a alguien que ha transgredido la ley, sino que se conviertan también en un mecanismo de reeducación, un mecanismo de rehabilitación y un mecanismo de reinserción en la sociedad de los infractores que han sido sentenciados, y que se busque también garantizar la garantía del derecho a la vida de todos los privados de libertad y un trato diferenciado entre quienes están sentenciados y en quienes en determinado momento no lo están, porque no deben de ser tratados de la misma manera. Es decir, hay gente que está formando parte de estos centros penitenciarios y sin sentencia alguna los combinan a veces con otros que sí son peligrosos criminales, y eso ni es justo ni es legal que se permita. Ok, si tenemos tiempo me gustaría que haremos un par de llamadas, Carlos, porque la población está ansiosa por participar. ¿Tenemos también. llamada? Sí, muy buenas tardes. ¿Le escuchamos? Sí, adelante. Baje el volumen a su radio. Sí, ahorita. Don Omar Rivera, con todo el respeto que usted se merece, el señor Marvin Ponce aceptó que es un acto de venganza lo que le están haciendo al director, donde usted hoy honorablemente está invitado a Radio Globo. ¿Usted cree que es un acto de venganza o es justo lo que le están haciendo al periodista David Romero? Muy buenas tardes y gracias. Buenas tardes, amigo, gracias. Bien. ¿Otra llamada? Muy buena. Sí, le escuchamos. Sí, a este señor Rivera siempre muy convincentemente dice representante de la sociedad civil. En Honduras somos 9 millones de personas. ¿Y quién lo escogió? Y lo que es un conserje de Juan Orlando Hernández. Eso es lo que sos vos, Rivera. No te andes representando como sociedad civil. Un conserje de Juan Orlando es lo que sos. Gracias. Un día muy particular vamos a tratar qué es la sociedad civil, por los entendidos en la materia. Así va a ser un tema de tratar de qué son las ONG y qué representan como sociedad civil y la incidencia. Yo tengo mi propia contextualización y del 90 o de los 1985 para acá han crecido bastante, pero también la incidencia en otros temas no le ha sido. Buenas tardes, le escuchamos. Aló, buenas tardes. Sí. Yo le hago una pregunta al señor Omar Rivera. El por qué él no interviene en la situación de David Romero. Que David Romero, él sabe que, y él sabe que David está pagando algo que es injusto. Entonces, a ver qué puede hacer él como dijo el anterior, es un conserje de Juan Orlando Hernández. Él bien puede. Bien puede. Gracias. Buenas tardes, amigo. Los responsables, don Omar Rivera, de toda esta situación que está pasando en los centros penales, ¿podemos hablar directamente? Mire, sin duda alguna, los responsables son los que devienen obligados a cumplir el mandato que da la ley penitenciaria. Yo creo que en primer lugar ahí los actuales directores de estas prisiones, los actuales directores de estas cárceles, son los que lamentablemente no tomaron las decisiones a tiempo, y en tal sentido vienen en la obligación primero que rendir cuentas a quien los nombró ahí, y quien los nombró ahí, que es el caso del presidente de la República, debe darse cuenta que si en determinado momento no han tomado las decisiones correctas o no han podido hacerle frente
a esa enorme encomienda, pues deben dar un paso al costado y dar la oportunidad, como yo lo he venido manifestando, de que se intervenga para poder ejecutar una acción de emergencia que permita recobrar la gobernabilidad para luego impulsar un proceso de reforma penitenciario tal cual es pertinente en estos momentos. Escuchamos las dos últimas llamadas. Yo le hago la advertencia que yo no comparto el insulto. Entonces, pero no hay problema. No hay participe problema. Y le escuchamos. Buenas tardes. No hay tipo de problema. ¿No hay llamada? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. Quería opinar sobre lo de Job. Ajá. Sí, adelante, le escuchamos. Quería opinar sobre lo de Job. Sí, diga. No, hombre, ese viejo pícaro ya debería de estar tras las rejas, hombre. Es mucho lo que está haciendo ese viejo, ya no es justo que esté dominando a este pobre pueblo, que lo tiene más pobre que saber qué. Y ese viejo pícaro ya debe de estar sobre las rejas ya. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Una gran cantidad de mensajes también, lastimosamente no los podemos leer todos. Sin duda alguna, muchos de ellos van relacionados a lo que pasó con Magdaleno Mesa, a lo que ha pasado con el director del Centro Penal del Pozo. Yo solo lamento. Mire, ¿sabes por qué lo lamento? Pero la gente dice, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Se está haciendo limpieza? ¿Cuál es su percepción sobre esto? Yo creo que le corresponde al Ministerio Público hacer una investigación exhaustiva. Y mire, esa investigación deviene obligada cuando avance y se tengan elementos bastante reveladores, poner sus resultados a disposición del pueblo hondureño. Es un hecho demasiado emblemático el que se ha dado respecto a este señor que falleció ahí en esa cárcel de máxima seguridad, y el pueblo hondureño tiene el derecho a saber. Yo esperaría que las autoridades avancen en la investigación, que los culpables, que fue hay un acto que en flagrancia se pudo constatar, el caso de esas personas pertenecientes a Maras, que se pueda hacer la sanción respectiva y auscultar de forma minuciosa si existió alguna mano intelectual en ese hecho. Igualmente, la muerte del director del Pozo, que era la persona que estaba dialogando con él, lo que llama mucho la atención por el hecho de que ambas muertes se dieron en un tiempo bastante cercano, y llama muchas preguntas de quién pudo en determinado momento estar detrás. Yo no quisiera aventurarme a señalar una u otra persona, porque evidentemente esto se constituye en un delito, pero sí esperaría que el Ministerio Público haga esta investigación. Omar, le agradecemos mucho, nos venció el tiempo, nos quedó todavía la depuración policial. Me sentí muy cómodo. Yo le envío un saludo a todos los amigos, a los que llamaron, un abrazo fraterno, y a toda la audiencia que a través de la radio y a través de las redes sociales nos ve en este programa Cuarto Poder, que por cierto les digo que siempre los escucho. Sí, gracias. Y me siento muy contento que este espacio esté abierto para que todos los sectores se puedan pronunciar. Además, sirve mucho para poder tener una visión crítica de lo que sucede en el país. De lo que aquí se discute, normalmente uno toma mucho elemento para poderse hacer su particular juicio. Así que los felicito por el programa, y también a quienes lo escuchan, porque han tomado una muy buena decisión de sintonizar un espacio noticioso de análisis constructivo en este país. Muchas gracias. Disculpas a las personas que no pudimos leer sus mensajes, gran cantidad de mensajes que nos llegan. Brevemente, quiero saludar hasta el Parque Central a los compatriotas que limpian zapatos, que les conocemos popularmente como lustrabotas. Gracias por escucharnos, y al colega periodista hasta Santa Rosa de Copán, Danilo Osmaró Castellanos. Buenas tardes. El programa que usted acaba de